Tiene la palabra el asambleísta Franklin Samaniego. Señor presidente encargado, compañeros asambleístas, quiero suscribir lo que se ha señalado en muchos de los pasajes de las intervenciones realizadas por mis compañeros asambleístas. Creo que la experiencia en estos casi 7 meses de trabajar en la Comisión de Justicia ha sido enriquecedora como profesional, como persona, pero además como un ciudadano más en todos los temas de suma importancia que la Comisión ha analizado. Quiero reivindicar que la corrupción constituye sin duda alguna un flagelo mundial. No distingue raza, situación económica, ni posición política, social, religiosa. Y ahí también suscribo lo que se acababa de señalar por parte de mis compañeros asambleístas. Son de tan gravedad que afecta inclusive al orden internacional, toda vez que los mecanismos e instrumentos utilizados se han internacionalizado. Van más allá, como ha quedado demostrado históricamente, de un gobierno, de un país o de una posición. Sin duda alguna, las consecuencias de la misma afectan a la sociedad entera. En lo público facilita a grupos económicos o personas naturales ilegítimos o indebidos beneficios o prebendas a costa de la debida prestación de servicios y la adecuada construcción de obras. En lo privado también hay que señalarlo. Alcanzan a personas naturales, organizaciones y personas jurídicas que utilizan o son utilizados como medios o herramientas para la ejecución de actos delictivos que atentan contra la eficiencia de la administración pública. El acento debemos poner en los funcionarios sobornados para obtener gigantescos contratos con el Estado, la culpabilidad de los corruptores, las grandes empresas, los gigantescos grupos y corporaciones que dominan el mundo. El fondo del problema también debe analizarse. El sistema capitalista basado en la obtención de ganancias a costa de lo que sea, sacrificando inclusive la ética. Por eso se hace necesario determinar aquellos casos en los que la corrupción puede involucrarse y es importante legislar sin duda alguna. Y aportar desde la Asamblea Nacional para alejar a nuestras entidades públicas y a sus funcionarios a cometer actos de este tipo. Y por otro lado, liberar al Estado de aquellos elementos que se han dejado seducir por los tentáculos de la corrupción, más aún de aquellos que han hecho de esto una forma de vida a lo largo de la historia, enquistados de gobierno en gobierno, tanto públicos como privados. Hablar de la corrupción también es hablar de elevación de impuestos, no nos olvidemos, de los paraísos fiscales, entre otros. Son temas que los hemos analizado y seguido dando respuestas desde la Asamblea Nacional. Durante décadas el Ecuador ha luchado contra la corrupción y se han logrado avances significativos en materia legislativa. Por ejemplo, yo quiero recordar que en el Código Penal, en 1971, en el artículo 51, contemplaba como penas peculiares del delito aplicables a las infracciones, entre otras, la interdicción de ciertos derechos políticos y civiles, la privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios y la incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público. Repito, incapacidad perpetua. Sin embargo, afirmar que el combatir la corrupción solamente desde el punto de vista jurídico es autoengañarnos, y ahí concuerdo, tiene que ser un trabajo integral. El Estado, desde la institucionalidad fortalecida, la sociedad y la familia como célula básica de la sociedad. Pues el combate, como digo, de este mal debe plantearse a diferentes niveles, partiendo desde la prevención. Y ahí quiero repetir algo que hemos venido señalando: la educación con una cultura de valores. Por eso es importante también añadir que la penalización de estos delitos, pero es importante la sensibilización, la capacitación para evitar los defectos que esta causa. Por otro lado,
También tenemos que hablar de los órganos de control, como se señalaba aquí, yo concuerdo, que deben asumir con mayor responsabilidad su trabajo encomendado y ampliar su actividad para generar en la ciudadanía una cultura y transparencia. Asimismo, ahí debemos hablar del fortalecimiento institucional, no del debilitamiento del mismo. Tenemos que volver a repetir, el poder popular es fundamental, fortalecerlo, y creo que ahí tenemos que hacer una crítica y una autocrítica. Debemos fortalecerlo a todos los niveles. El trabajo de la comisión se direccionó en 14 ejes, recopilando todas las propuestas que se realizaron en la Asamblea Nacional, que realizaron los asambleístas, que también las organizaciones plantearon, y además la institucionalidad. Estos ejes fueron recogidos ampliamente en el proyecto y en la propuesta que hemos presentado. Importantes, sin duda. Claro, algunos, como técnicamente señalan, algunos penalistas, y ya lo han señalado mis compañeros, rayan en el populismo penal, al cual no me voy a referir porque ya se lo ha tratado. Y estos temas son fundamentales, que los conozcamos a detalle y que la ciudadanía conozca los 14 ejes que acabo de señalar. Sobre la pérdida del derecho de participación, la prohibición para celebrar contratos con el Estado, el indulto y la amnistía, la incapacidad para el ejercicio de cargos públicos, el incremento de penas, que concuerdo en el 100% de lo señalado, que no resuelven el problema, tipificación de otros actos de corrupción, la obligación de investigar, penas para las personas jurídicas, las medidas cautelares, órdenes especiales, prohibición temporal e incautación, el requisito de procedibilidad que tanto lo hemos analizado, la duración de la investigación, la extinción del dominio y la rehabilitación social también, que es un eje fundamental. El primer tema, se han hecho aportes fundamentales, pero yo quiero señalar y poner en consideración de este Pleno y de la Comisión de Justicia el fortalecimiento de la disposición constante en el artículo 28 que trata de la omisión dolosa. Un tema y una disposición que consta ya en el Código Orgánico Integral Penal y que textualmente señala lo siguiente: artículo 28, omisión dolosa. La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal y contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad, la integridad personal del titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que resulte determinante la afectación de un bien jurídico. Y ahí creemos también que este concepto fundamental de la omisión dolosa tiene que ampliarse a los delitos contra el Estado, la administración pública, principalmente los manejos de los recursos del erario nacional. Aquí nos hemos detenido también y hemos analizado profundamente un elemento que se refiere al requisito de procedibilidad. Varias propuestas de iniciativa plantean la eliminación del requisito de procedibilidad para ilícitos determinados en el artículo 581 del COIP, que dice, en la parte final, en el inciso: para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un procedimiento de procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado. De la disposición señalada se desprende, y ahí vuelvo a coincidir con mis compañeros de la Comisión, únicamente para los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito se requiere como presupuesto de procedibilidad el informe sobre indicios de responsabilidad penal de la Contraloría. Los demás delitos no necesitan ese requisito, y yo también me sumo al requerimiento de la investigación. El fiscal no puede venir aquí a decirnos que no ha investigado porque no tiene las herramientas y al final casi echarle la culpa a la Asamblea Nacional porque no ha legislado en ese sentido. El fiscal general del Estado, en forma expresa, ha señalado que por este requisito de procedibilidad
se limita su capacidad de investigación. Y esto también ha llenado y ha sido recogido por los medios de comunicación sin el análisis previo, porque efectivamente en este momento esta situación les da réditos. Quiero señalar finalmente que la Corte Suprema de Justicia en el año 2010 en el informe se hizo constar en donde ya se pronuncia que no se necesita el requisito de procedibilidad para la indagación previa. En este momento estamos yendo un poco más allá, pero sí me parece fundamental la garantía de los derechos también de los funcionarios públicos. Aquí el 99%, sin duda alguna, de los funcionarios públicos son gente honesta y gente correcta. Pero al final yo, para terminar, señor presidente, quiero plantear que este pronunciamiento que está en la sentencia de la Corte también se lo eleve a categoría de ley en el artículo 581 con el fin de evitar las interpretaciones que hasta el momento se han realizado. Por último, quiero expresar nuestro compromiso como legisladores de crear y aprobar leyes que sean necesarias para combatir y erradicar la corrupción, pues ese es nuestro trabajo y jamás claudicaremos en nuestra responsabilidad del mandante y lo que el pueblo ecuatoriano ha depositado sobre nosotros. Pero también exigimos del gobierno ecuatoriano que cumpla con su función de generar y articular la política pública adecuada para prevenir y combatir los actos de corrupción, a las universidades, a los colegios, a los medios de comunicación, a las instituciones y a todos, desde el lugar en que nos encontremos, digamos no a las prácticas de corrupción. Finalmente, señor presidente, quiero hacer un llamado a la célula básica de la sociedad ecuatoriana, a la familia. Ustedes y nosotros tenemos el rol estratégico fundamental, la educación de las futuras generaciones desde la familia. Fortalezcamos una cultura de rechazo a la corrupción. Muchísimas gracias y los aportes serán entregados por escrito. Gracias. A ustedes.